¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este primer video para mi canal de aprendizaje de idiomas. Mi nombre es David y en este video les quiero hablar acerca de una beca para aprender inglés. Y bueno, vamos allá, ¿no? Se trata de una beca por parte del programa Becalus English Challenge. Es una beca que está abierta para todas las personas que estén estudiando una licenciatura o un grado superior, o para cualquier maestro que esté dando a cualquier nivel en educación pública, ya sea que estés dando a nivel licenciatura, secundaria, prepa, etc. Y bueno, lo primero que vas a hacer es irte a esta página, a esta parte del registro. Le vas a poner así en internet Becalus English Challenge, o les dejo el link acá abajo. Y bueno, te vas a ir a esta parte del registro, vas a colocar tus datos básicos, apellido, nombre, tu CUR, tu teléfono. En la parte del correo te recomiendo que sea el correo institucional por parte de tu escuela. Y vas a generar una contraseña, ¿no? En esta parte de área de estudios vas a colocar pues todo lo que viene siendo de cuándo a cuándo estás estudiando, todo esto, ¿no? Tu grado de estudios, tus calificaciones. Y en esta parte del CCT, en caso de que no sepas qué es el CCT, pues te vas a ir a internet y le vas a poner así: clave de centro de trabajo de tu universidad. Yo en este caso le puse el de la UDG, el CUSEI, que es una escuela muy famosa aquí en Guadalajara. O ya sea que se lo preguntas a tu universidad, ¿no? Oye, ¿cuál es el CCT, no? Y te va a arrojar estos numeritos de aquí. Los agarras, los copias y los pegas y se los colocas aquí. Y ya colocas tu matrícula. Le das aceptar términos y condiciones y te va a mandar a esta página, ¿no? Donde vas a tener que colocar tus credenciales y pues ya le pones a acceder. Yo en mi caso ya me registré y bueno, te va a mandar a esta página donde va a decirte cuáles son las asignaciones que tienes que realizar. En tu caso, si es la primera vez que estás accediendo, te va a mandar a que realices un examen de evaluación para determinar en qué nivel estás de inglés. Ya sea que estés en un nivel básico, pues te va a poner a hacer para poderte asignar tus actividades del programa, ¿no? Si estás en un nivel básico, posicionarte en un nivel básico, o ya sea que ya tengas un nivel de inglés, pues ponerte actividades un poco más avanzadas para que no tengas que iniciar desde cero, ¿no? Quiero mostrarle cómo funciona la plataforma, pero me quiero regresar, ¿no? Eso yo ya terminé el examen, voy a subir un video de cómo fue mi examen, cómo es que funciona la plataforma, pero ahorita me quiero enfocar en de qué trata la plataforma, ¿no? De qué trata la beca, porque pues creo que es una parte importante, ¿no? Y pues nos vamos a regresar a esta parte de la convocatoria. Te regresa aquí, bueno, lo puedes buscar aquí en la convocatoria. Y pues quiero que veas, ¿no? Como les decía, es por parte del programa Becalus English Challenge dentro del periodo 2025-2026. Se abre año con año, otorgan cerca de 100,000 becas para toda la República Mexicana. Para mí esta sería la segunda vez que estoy participando en esta beca. La primera vez lo hice como a mediados de mi carrera en el 2021-2022. Donde la verdad es que, bueno, más adelante les voy a mostrar todo el provecho que le he sacado a este programa. Es una beca que yo considero que es súper buena y que no muchísimas personas conocen de ella, ¿no? Pero quiero mostrarle lo que es lo más importante del programa, ¿no? La parte de los requisitos, pues ser mexicano, tener 18 años, estar inscrito como estudiante a una institución de educación superior pública, como les decía, o ser docente en cualquier nivel. Completar toda la información solicitada, que es lo que ya vimos. Y esta parte, comprometerse a estudiar de manera constante, completar la ruta de aprendizaje mensual y mantener un nivel de desempeño que requiere el programa. Es decir, tener el 80% de desempeño en promedio dentro del programa. ¿Qué quiere decir esto? Lo que pasa es que la beca, como les había dicho, ofrece cerca de 100,000 becas solamente para toda la República. Y tienen un cierto modo de evaluación donde la plataforma elimina a las personas que no están utilizando 100% la beca. La plataforma dentro del programa pues te va a decir, tienes ciertas actividades que te pusieron una meta de actividades, una cuota de actividades mensualmente, y dentro del periodo que te las asignan tienes que terminarlas sí o sí, y si no, pues la plataforma te va eliminando, ¿no? Yo me acuerdo que en el tiempo que yo estaba realizando esta beca, pues fueron fueron alrededor de 100,000 personas las que entraron al programa desde el mes 1, y para el último mes de la beca fuimos menos de 3,000 personas las que terminaron el programa, de ser 100,000 a terminar menos de 3,000 personas. Porque pues hay personas que no terminan el programa, o simplemente ya no le echan ganas, ya no tienen tiempo, o no les gustó, no sé. Y pues la plataforma los va eliminando para quedarse con las personas más que más le echaron ganas o con mejores resultados tuvieron. ¿Por qué? Porque existen muchísimos incentivos por parte o premios dentro del programa, ¿no? Y solamente se lo van a dar a las personas que mejor lo hayan aprovechado. Ahorita les voy a platicar de esos incentivos o de estos premios. Pero bueno, parte del programa inicia el 1 de octubre, o sea que ya empezó hace un mes, y concluye el 30 de junio de 2026.
para que tenga una total durabilidad de 9 meses, donde vas a tener que realizar la cuota de tus actividades mes con mes para no ser eliminado, ¿no? El registro estará abierto del 1 de octubre al 17 de noviembre a través de la página oficial. Pues a la fecha de que publique este video, pues te van a quedar más o menos como 15 días para poder realizar tu registro, para que te convenzcas de realizar tu registro, tu examen de evaluación y la cuota de las actividades que te piden mes con mes, ¿no? Y bueno, me quiero ir a las partes que creo que son las más importantes dentro de esta convocatoria. La parte de los compromisos. Les quiero platicar acerca de estos compromisos. Esta parte, ¿no? Realizar los exámenes VPA en las fechas del programa. El programa te exige, dentro de los compromisos, te exige que realices cierto número de evaluaciones dentro del programa. La primera sería este primer examen diagnóstico o examen de evaluación para saber en qué nivel estás posicionado en inglés y poderte poner tus actividades, ¿no? Como te decía, si estás en un nivel básico, colocarte actividades de nivel básico, o si estás en un nivel intermedio o más o menos, pues poderte colocar actividades a tu nivel y no tengas que empezar de cero. Y mes con mes van realizando no mes con mes, cada 3 meses van realizando estas actividades, donde te van poniendo cuáles son los niveles que alcanzaste, ¿no? Por ejemplo, yo les voy a mostrar mi ejemplo. Al momento que yo realicé mi primer examen de evaluación, mi primer VPA, salí con un low intermedio, que es un nivel, pues la verdad es que bastante básico para hacer la primera vez que entré en la beca, pues la verdad es que siento que en un nivel bastante básico, pero le fui sacando muchísimo promedio. Empecé con un nivel low intermedio, como decía, y esto es más o menos como un nivel A2 más o menos. Y le fui sacando provecho, ¿no? En mis siguientes evaluaciones fui subiendo, pues por ejemplo, la siguiente evaluación saqué un nivel intermedio. Y la última evaluación, que ya sería pues dentro del periodo de los últimos meses para determinar cuál fue el nivel que alcanzaste, terminé alcanzando un high intermedio, que es pues más o menos como un nivel B2 bajo, que pienso que pues para haber iniciado con un nivel bastante básico, pues terminé con un nivel bastante bueno, ¿no? Y bueno, pues aquí te va diciendo, ¿no? Estos son los 4 exámenes que realicé. Y te realiza aquí dentro de esta pues captura de pantalla. La verdad es que está muy básico, pero la verdad es que la forma en cómo te evalúa la plataforma está bastante completa, ¿no? Te va diciendo, mira, estas son tus habilidades en la lectura, en el listening, en la grammar. Y pues bueno, pues si se fijan, yo empecé con un nivel intermedio. 2 veces dentro de los exámenes caí con un nivel intermedio, pero pues fui subiendo hasta que ya terminó el programa y pues terminé alcanzando un nivel high intermedio o un nivel B2 básico. Pues creo que la verdad es que pienso que personalmente le saqué muchísimo provecho a esta beca. Y pues esa es la intención, ¿no? Que realices tu beca y que pues le saques el máximo provecho, que no nomás lo hagas por cumplir y no ser eliminado dentro de los meses, de las cuotas de los meses. Que le saques verdaderamente provecho como yo o como otras personas que le sacaron muchísimo más provecho que yo, ¿no? Pero bueno, vámonos a esta última parte de la beca, que es la parte de los incentivos. Como les decía, la beca premia a ciertas personas que alcancen cierto grado o ciertos objetivos dentro del programa. Y bueno, está en esta última parte, ¿no? Selección de participantes en la movilidad internacional. Lo que pasa es que el programa de beca Los English Challenge año con año ofrece un viaje de manera internacional a un país de habla inglesa. Solamente a las mejores, a las 5, creo que, no sé si todas se maneja así, pero ofrecen una beca para las 5 personas con el mejor desempeño dentro de la beca. Dentro de estos, pues tendrás que cumplir con los requisitos, como por ejemplo haber cumplido con todas tus actividades, ciertas convocatorias que van lanzando mes con mes de, sabes que este mes te vamos a pedir que realices ciertas actividades. Y además, pues que alcances un nivel bastante deseado, ¿no? Un nivel bastante bueno, ¿no? Estas personas pues terminan siendo las que consigan los mejores niveles, como un C1, un avanzado. Más adelante lo voy a ver más a detalle en el siguiente video, donde les voy a mostrar cuáles son específicamente. Pero pues la verdad es que es bastante bueno, ¿no? O sea, la beca te ofrece, el programa te ofrece diferentes premios, ¿no? Además de estar ofreciendo clases gratuitas de inglés con una forma bastante buena de aprender. También ofrece de vez en cuando, lo estamos viendo dentro del desarrollo del programa, clases gratuitas. Dentro del programa ofrecen clases gratuitas, así como que realizaste ciertos incentivos, realizaste ciertas metas que estamos pidiendo para este mes. ¿Sabes qué? Te regalo ciertas clases gratuitas, ¿no? Estas clases son online con maestros nativos del idioma. Y otras de los premios que están ofreciendo pues son certificaciones, ¿no? Certificaciones del idioma inglés
ya sea en el TOEFL, algunas certificaciones se las voy a ir mostrando también más adelante. Y ya por último, pues imagínate ganarte un viaje al extranjero todo pagado. Ellos pagan todo, ellos te consiguen la visa, es como un mes completo y ellos pagan todo. Lo único que tienes que tener es tu pasaporte, tus papeles completos, pero pues ellos te ofrecen todo, ¿no? Pero pues solamente a las personas que consigan el mejor desarrollo o mejor desempeño dentro del programa. Pero pues imagínate que tú eres uno de esos, ¿no? Yo en mi caso, cuando estaba realizando este programa, cuando estaba en la universidad, no me gané la beca al extranjero. En ese momento se los llevaron a Canadá, me acuerdo. Y si no me equivoco, el año pasado, este periodo que acaba de terminar del 24-25, se los llevaron a Reino Unido. No me acuerdo bien, pero sé que fue al Reino Unido, o creo que Inglaterra, una parte de esa de, de allá. Y año con año, ¿no? Este año no sé a dónde se los van a llevar. Lo van diciendo conforme va avanzando el programa, pero es año con año, ¿no? Y solamente te digo a las mejores personas. Pero imagínate que seas tú uno de esas personas que se ganan estos incentivos, que te ganas clases gratuitas. Yo dentro del programa me acuerdo que 2 veces me gané clases de estas con profesores nativos. También conseguí una de las ofrecen 3 certificaciones, conseguí 2 de las 3 certificaciones. La del TOEFL no la alcancé. Pero pues imagínate, ¿no? Que tú fueras una de esas personas que le echa ganas y que consigue todas las certificaciones, que consigue el programa, todo completamente gratuito. Y además de eso, que te estén ofreciendo clases completamente gratuitas y con un excelente método de desarrollo o de aprendizaje. La verdad es que está completamente... el programa está excelente, ¿no? Quiero pues terminar este video pues diciéndoles acerca de esto, pues si te vas a inscribir al programa. Voy a subir otro video donde les voy a mostrar completamente cómo funciona la plataforma para que te convenzcas así de, ¿sabes qué? Si quiero entrar. También un video donde les platique acerca de cómo me fue en mi examen de evaluación. Y pues la idea es que te inscribas a este programa. Yo por mi parte pues sería todo y pues nos estaremos viendo en el siguiente video y pues ojalá les guste este contenido. Y bueno, se ven y Dios los bendiga.